La temperatura corporal refleja el equilibrio que hay entre la producción y la pérdida de calor y se mide en unidades llamadas grados. Existen dos clases de temperatura, la central, que es la que tienen los tejidos profundos y permanece de manera más constante, y la superficial, que es la de la piel y los tejidos subcutáneos, que por el contrario puede subir o bajar de acuerdo a la relación con el entorno. El cuerpo produce calor de forma continua como producto final del metabolismo. Este equilibrio entre la producción y la pérdida de calor se da por diferentes factores. Los factores que influyen en la producción de calor son el metabolismo basal, que es la velocidad con la que el organismo utiliza la energía necesaria para mantener sus actividades esenciales, por ejemplo, la respiración. Estos índices metabólicos con la edad van disminuyendo. La actividad muscular, o sea, hacer ejercicio fuerte o extremo, aumenta la temperatura, la secreción de la tiroxina, que incrementa la velocidad también del metabolismo celular por medio de la termogénesis química, la adrenalina y la nora que estimulan simpáticamente, se estimulan simpáticamente como una respuesta al estrés, lo que hace que también aumente el metabolismo celular, y la fiebre que también aumenta el metabolismo celular. Pero también el cuerpo pierde calor y pierde calor por diferentes maneras. Puede perder calor por radiación, por conducción, por convección y vaporización. La radiación es la transferencia de calor desde una superficie de un objeto hacia otro objeto, pero los objetos no se tocan, ¿sí? Por lo general se hace por medio de rayos infrarrojos. La conducción es el paso de calor desde una molécula a otra de menor temperatura sin que puede no haber contacto entre ellas, ¿sí? Pero la pérdida de calor es mínima, salvo cuando se sumerge un objeto en un medio líquido como podría ser agua, ¿no? Si metemos algo que está más caliente en un medio frío, esa pérdida de calor puede ser un poquito más. La convección, que es la dispersión del calor por las corrientes de aire, o sea, si nos ponemos al lado de una corriente de aire, vamos a dispersar el calor. Por ejemplo, si nos sentamos cerca de un ventilador, de un aire acondicionado, de una ventana. Y la vaporización, que es la elevación del vapor, ¿sí? La evaporación continua de la humedad, del aparato respiratorio, de las mucosas de la boca y de la piel. Esta pérdida de agua que es inadvertida, o sea, nos damos cuenta, que es la pérdida insensible de agua y la pérdida insensible de calor. La regulación de la temperatura corporal consta de tres partes principales: sensores en la periferia y en el centro, un sistema de integración en el hipotálamo y un sistema efector que ajusta la producción y la pérdida de calor. Cuando la piel del cuerpo se enfría, se ponen un montón de mecanismos en marcha que hacen que aumente la temperatura corporal. Son procesos fisiológicos que son como, por ejemplo, el temblor, que hacen que se aumente la producción de calor, el movimiento, como decíamos hoy, el ejercicio, la inhibición de la sudoración para disminuir la pérdida, ¿sí? Como que las glándulas sudoríparas eliminan menos sudor, entonces esto hace que se elimine menos calor, y la vasoconstricción, que también reduce la pérdida de calor. El sistema integrador hipotalámico es el centro que controla la temperatura central. Cuando este sistema detecta calor, envía señales cuyo objeto es disminuir la temperatura, o sea, bajar la producción de calor. Entonces aumenta su pérdida. ¿Y cómo lo hace? Enviando señales para que aumente la sudoración, o inicie si es que no estaba, y haya mayor vasodilatación periférica. Si ustedes observan estas imágenes, van a ver que cuando existe calor en el ambiente o la persona tiene temperatura en realidad, los vasos se dilatan, ¿sí? Los vasos están más dilatados,
los músculos se relajan, ¿sí? Los músculos del pelo no están el pelo está como con ángulo, no está erecto, y se libera calor, por lo tanto, ¿sí? Cuando la persona tiene frío, en esta imagen se ve que los vasos están como más contraídos, el músculo también está como más contraído y el pelo está más erguido, ¿sí? Hay factores que influyen en la temperatura corporal. El primero de ellos es la edad, ¿sí? La edad de las personas. Sabemos que los niños, por supuesto que los recién nacidos, pero los niños y los adultos mayores no regulan la temperatura de la misma manera que una persona, un adulto joven, ¿sí? En los niños es más variable la temperatura y en los adultos también la falta de actividad física, la disminución de la termorregulación o de la eficacia de la termorregulación y también la pérdida de grasa subcutánea hace que no puedan regular la temperatura. Otro factor que afecta a la temperatura es las variaciones diurnas que se relacionan con el ritmo circadiano, ¿sí? En condiciones normales las temperaturas, en condiciones normales las personas varían su temperatura a lo largo del día. Puede incluso variar hasta 1 grado de temperatura. Se sabe que en horarios entre las 16 y las 18 horas y entre las 4 y las 6 de la mañana tenemos temperaturas más altas, corporales más altas, que también coincide con las veces con las que tenemos fiebre. Vieron que cuando hacemos fiebre siempre a la tardecita y a la madrugada, que guarda relación con el ritmo circadiano. Otro factor que afecta es el ejercicio, como decíamos, la actividad física, una actividad física intensa puede elevar temperaturas hasta por encima de los 39 grados o 40 también, ¿sí? Las hormonas, especialmente las mujeres son las que experimentan más cambios de temperatura relacionados con las hormonas. El estrés, porque el sistema simpático aumenta la producción de adrenalina y noradrenalina, lo que hace que también incremente la actividad metabólica, por lo cual incrementa la cantidad de calor, la producción de calor. Y el entorno, o sea, las temperaturas ambientales, si hace frío o si hace calor, también nos van a afectar, ¿sí? ¿Qué se considera una alteración de la temperatura? Se considera aquella temperatura que está por fuera del intervalo normal, ¿sí? Que está comprendido entre 36 y 37,5 grados. Las alteraciones fundamentales de la temperatura que son nocivas para las personas, o sea, que comprometen su salud, son la pirexia y la hipotermia, sabiendo que la pirexia es una temperatura corporal superior a la normal y recibe este nombre, pirexia o hipertermia, pero que nosotros conocemos mundanamente como fiebre, ¿sí? Existen 4 tipos frecuentes de fiebre: intermitente, remitente, recidivante y continua. Aunque ya los vieron, vamos a hacer un breve repaso diciendo que el intermitente es aquella fiebre en periodos de temperatura normal o inferior a la normal, ¿sí? Que va variando entre periodos de temperatura normal y temperatura inferior a la normal. Una fiebre remitente es aquella que aparece, por ejemplo, en un resfrío o en una gripe y fluctúa de manera amplia durante las 24 horas, más a veces de 2 grados. La fiebre recidivante, que son periodos febriles cortos de algunos días con otros periodos de temperatura normal, 1 o 2 días que estamos con temperatura normal. Y la fiebre en agujas, que se eleva con rapidez desde la normalidad al estado de fiebre y vuelve de nuevo a valores normales en algunas horas. Las manifestaciones de la fiebre pueden ser el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia y la profundidad de la respiración, temblores, piel pálida y fría, los lechos unguiales cianóticos o de color azulado, lo que hablábamos hoy de la piel con aspecto de piel de pollo o piel de gallina, y el cese de la sudoración. Si vos tocabas la piel está seca. Esto es al comienzo, al comienzo de la fase de frío o de escalofrío.
La evolución sigue una fase de meseta en donde hay ausencia, estos escalofríos se van y la piel empieza a tener calor. Y las personas suelen tener, en algunos casos, fotosensibilidad y los ojos como de aspecto vidrioso o lloroso. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y la persona tiene sed. Puede estar deshidratada de manera leve o moderada. Puede tener somnolencia o estar inquieta y en el peor de los casos tener delirio o convulsiones, que se da mucho en niños. Si la fiebre se prolonga, la persona puede tener pérdida de apetito y tener un malestar y debilidad muscular importante. También pueden aparecer lesiones herpéticas alrededor de la boca. Y después tienen una etapa de desefervescencia o la caída de la fiebre o fase de rubor, en donde la persona tiene una piel de aspecto enrojecido y se nota la piel caliente, donde hay mayor sudoración, disminuyen todos los temblores y puede haber una posible deshidratación. Cuando uno medica a una persona porque está con estado febril, le tiene que avisar que seguramente va a llegar a la etapa de desefervescencia y lo que le va a pasar es que se va a transpirar mucho. Es importante comunicar estos efectos de las medicaciones porque la gente a veces se asusta y no sabe qué es lo que le pasa, ¿sí? Un efecto del paracetamol, la dipirona y todos esos medicamentos que son para bajar la temperatura es que la persona empieza a tener más calor que el que tenía y se empieza a transpirar un montón, entonces hay que avisar de estos efectos adversos. La hipotermia es una temperatura corporal que está por debajo del límite inferior de la normal. Existen tres mecanismos de hipotermia: la pérdida excesiva de calor, la producción de calor insuficiente y la alteración de la termorregulación desde el hipotálamo. Las manifestaciones clínicas son la disminución de la temperatura y el pulso y también baja la frecuencia respiratoria. La persona puede tener temblor intenso al principio y sensación de frío y escalofrío. Piel pálida, fría, seria, ¿sí? Se le puede congelar la nariz, los dedos de las manos y los pies y pueden tener decoloración, ¿sí? Que parezcan que están como más blanquecinas. Puede bajar la TA y disminuir la diuresis, ¿sí? Y puede haber falta de coordinación muscular, desorientación y somnolencia. La valoración de la temperatura corporal se puede hacer en diferentes sitios, dependiendo también del termómetro que utilicemos. Puede ser en la boca, en el recto, en la axila, en el tímpano, en la piel de la arteria femoral y también la temporal. Todo depende del equipo que utilicemos. Hay diferentes tipos de termómetros. Los termómetros de vidrio están descontinuados, no se utilizan más, en muy pocos lugares se están usando. El resto son digitales. Algunos son digitales y se utilizan directamente sobre la piel y otros son infrarrojos. El equipo que tenemos que llevar a la unidad del paciente para realizar la valoración de la temperatura corporal es el termómetro digital, la cobertura o funda del termómetro, el lubricante en el caso de que hagamos temperatura rectal, los guantes desechables, las toallas para la temperatura axilar, torundas de algodón, alcohol al 70%, alcohol en gel para la higiene de manos, bolsa roja, bolígrafo y hoja de registro.